Bienvenidos a la clase número 9 de PHP. Bueno, en esta clase lo que vamos a hacer es visualizar en nuestra página web, en algún lugar, en alguna página que vamos a crear, los usuarios que se van registrando en la base de datos, ¿sí? A medida que se vayan a ir registrando, porque hasta ahora simplemente los podíamos ver dentro del MySQL SQL MyAdmin, ¿no? O sea, yo voy acá, puedo visualizar acá en examinar. Yo acá tengo, fíjense que ustedes tienen varios botoncitos acá arriba donde pueden trabajar. O sea, tienen examinar, les va a mostrar lo que esté cargado en este momento en la tabla. Pueden borrar o editar una entrada de la tabla. Después en estructura van a ver lo que serían, bueno, las columnas y sus propiedades. Y bueno, después acá en lo que es SQL tienen algunos comandos. O sea, es como una especie de consola, donde uno puede, o sea, bueno, puede ver los comandos que se usan para diferentes opciones de insertar, borrar, updatear eh, los, la información dentro de la tabla. Bueno, después otro importante que es saber es importar y exportar. Estos dos botones lo que permiten es exportar la tabla, porque ustedes la pueden exportar así como está, con toda la información, o sea, de los usuarios que se registraron. Yo la puedo exportar y la puedo guardar donde yo quiera, en el escritorio, por ejemplo, y después guardarla en la misma carpeta de la web, como si fuese una especie de backup, ¿no? O sea, yo cada tanto puedo guardar esta información y voy a tener un backup de todos mis usuarios. En el caso de cuando me tengan que entregar la página con el proyecto, bueno, el del colegio, las computadoras no dejan, por la versión de SAMP que tiene instaladas, no sé por qué no dejan exportar. Pero si lo hacen desde sus casas, pueden exportar la tabla, me la pueden mandar, yo la puedo importar acá, yo puedo ahora ir a importar, buscan el archivo, lo insertan y pueden visualizar la tabla, ¿no? Lo que sí tienen que crear, o sea, si ustedes, por ejemplo, quieren en otro servidor levantar de vuelta la tabla, lo que sí tienen que crear de cero es la base de datos. O sea, tienen que volver a crear la base de datos con el mismo nombre y ahí importan la tabla. O sea, la tabla es solo la tabla. ¿M? O sea, podemos tener la tabla de usuarios, podríamos tener una tabla de productos, podemos tener una tabla de clientes, lo que ustedes quieran. eh, pero solamente se exporta e importa la tabla, no la base de datos completa. La base de datos es simplemente el nombre de la base de datos y la vamos a tener que crear cada vez que, bueno, por ejemplo, en el colegio que se borran las computadoras, cada vez que lo usamos tenemos que crear de vuelta la base de datos desde cero. ¿M? Así que por eso les recomiendo que lo hagan en sus casas, que lo van a instalar una vez al SAMP y la base de datos le va a quedar para siempre ahí. ¿M? Bueno, una vez sabido esto, vamos a, bueno, crear una nueva página, aparte de Home, vamos a crear una página donde vamos a poder visualizar esos usuarios. Así que vamos a copiar index, porque vamos a usar la misma estructura que el index, lo copio, creo un nuevo archivo, pego el index y vamos acá a cambiar el título y le vamos a poner usuarios registrados. Y esto lo voy a guardar como, y acá le voy a poner como nombre, le voy a poner listar-usuarios. Punto PHP. Le pueden poner el nombre que ustedes quieran, ¿no? Obviamente. Pero vamos a poner listar usuarios, que lo que va a hacer es crear una lista con los usuarios que se vayan registrando en la base de datos. Bueno, una vez que tengo esto, obviamente que lo voy a tener que agregar también al header para poder usarlo. Y lo voy a poner para que se vea junto con el cerrar. Así que vamos a
acá nos tenemos el cerrar. Vamos a apretar un par de enters. Así. Para que nos quede más prolijito. Y este mismo botón lo voy a copiar, lo pego. Y en vez de cerrar, voy a poner acá. Lo voy a poner en el de arriba mejor. Para que sea primero. Era listar usuarios. Y en vez de cerrar sesión acá, le vamos a poner lista de usuarios. Control S. Entonces actualizamos. Fíjense que no me apareció porque tengo que loguear. Ahora logueo. Si no, no me va a dejar. Vamos a usar en minúscula. Y admin. Cuando inicio sesión, fíjense que ahora, aparte de cerrar sesión, me aparece lista de usuarios. Cuando aprieto ahí, me lleva a la página usuarios registrados. Y bueno, es acá donde vamos a empezar a leer la base de datos. Vamos a ir acá a usuarios, listar usuarios. Acá. Bueno, nosotros vamos a hacer acá adentro un código PHP que nos va a listar el usuario. Para esto vamos a usar un bucle. Pero antes de hacer el bucle, lo que vamos a hacer es, bueno, tengo que incluir el archivo de conexión, como habíamos hecho a la hora de escribir. Entonces voy a poner acá, bueno, primero tengo que abrir PHP, ¿no? Vamos a abrir PHP, cerramos PHP, voy a sacar todos estos para dejar más así. Bien. Entonces, acá dentro de PHP vamos a poner un include y en el include le vamos a poner que nos meta conexión .php. Así que ahora que ya incluimos conexión, podemos tener datos de conexión. Entonces ahora lo que vamos a hacer es crear una consulta. O sea, consulta, básicamente le vamos a pedir que a la base de datos le vamos a hacer una consulta y nos va a devolver información y esa información la vamos a guardar en una variable. Entonces vamos a crear una variable que se llama consulta, que ahí vamos a guardar básicamente la respuesta en ese lugar, ¿no? Ahora que puse consulta, vamos a poner consulta. Y acá, que consulta sea igual. Y acá ponemos el comando mysql query. MySQL y query, Siempre es importante que sea con i. Y acá, igual que hicimos antes, lo que vamos a hacer son dos parámetros. El primer parámetro va a ser los datos de conexión. Datos-conexión. Esta variable, obviamente la va a estar trayendo desde conexión.php, que es este archivito. Así que una vez que tenemos datos de conexión, ahora va la orden, podemos decir. Abrimos comillas y dentro de las comillas va a ir la orden. La orden va a ser en mayúscula select espacio asterisco, o sea que significa todo. O sea, cuando hablamos de asterisco seleccionamos todo, ¿no? Y acá from, y acá elegimos usuarios, que es la tabla. Entonces, acá dentro de, básicamente, datos de conexión, o sea, de consulta, va a guardar todo desde la tabla usuarios. Así que bueno, acá ponemos punto y coma. Y ya de esta manera lo que nos va a hacer es quedar que dentro de consulta va a quedar básicamente toda la tabla usuarios por un instante, ¿no? Toda la tabla usuario va a quedar guardada dentro de consulta. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a crear un bucle. Y este bucle
lo que va a hacer es que por cada elemento de esa tabla nos va a generar una vuelta de bucle, un ciclo, y nos va a escribir la información que rescate desde la tabla. ¿Mm? Entonces, voy a poner básicamente la información dentro de un div, ¿sí? Voy a poner en forma lineal la información para que no ocupe tanto espacio como si fuese una especie de tabla. Entonces lo que voy a hacer acá es poner un while, ¿m? Y este while abre paréntesis. Y dentro de paréntesis va a estar la condición del while, ¿no? Que vamos a crear una variable que se llama listar-usuarios y esto va a estar igualado a un comando que se llama mysql y guión bajo fetch guión bajo assoc, perdón, row.